Por eso sentimos que es un producto de ese estrecho vínculo que tenemos con la academia, con el taller de proyectos. Es un intento por decodificar, como comentaba Ro, nuestros propios proyectos. Buenas noches a los oyentes y a ustedes, arquitectos invitados. El día de hoy contamos con una sesión más de conversatorio organizada por el Club de Crítica. El día de hoy los arquitectos invitados son Patti Llosa y Rodo Cortegana. Ambos son creadores del estudio Llosa Cortegana, el cual lo fundaron en el 2005, luego de haber ejercido algunos años de manera independiente. Asimismo, ambos son egresados de la Universidad Ricardo Palma y ejercen la docencia en la Universidad Católica del Perú desde el año 2002. Vienen realizando diferentes proyectos, tales como edificios culturales, viviendas familiares, edificios expositivos y de educación, entre otros, y han sido reconocidos con varios premios. Entre ellos destacan la Bienal Nacional de Arquitectura y Urbanismo de Artes del Perú en 2016. Han sido también finalistas del premio Mies Crown Hall en el 2016 también. Asimismo, han recibido el premio Obra del Año en el 2017 y entre otras premiaciones. El día de hoy nos van a hablar un poco acerca del libro que han publicado recientemente en el año pasado. Bueno, se titula La casa es una idea, y bueno, vamos a entender un poco más por qué se titula de esta manera a medida que ellos vayan explicándonos acerca de ello. Sin más que decir, gracias por su presencia y les doy paso a ustedes. Sí, queríamos agradecer igual a la escuela. En realidad, habíamos conversado con Humberto de una vez hecho el libro, un poco viajar y estar con ustedes. Claro, el libro se presentó en noviembre y luego hemos hablado un poco del libro porque ya vino la pandemia. Pero justamente queríamos aprovechar esta invitación para un poco contarles cuál es el entorno de las ideas del libro y comenzar a conversar luego. La primera idea que queríamos compartir es un poco el lugar. Entonces, es comenzar a entender el espacio donde nosotros desarrollamos nuestra práctica profesional, que tiene que ver con la ciudad de Lima. Entonces, ese espacio de nuestra ciudad, donde vivimos y donde hemos hecho el estudio, donde enseñamos, es un espacio donde nosotros comenzamos a problematizar nuestra disciplina. Entonces, cómo la arquitectura puede decirnos cosas desde nuestra ciudad. Y en ese aspecto vemos que Lima es una ciudad que crece sistemáticamente en realidad desde dos estrategias. Una que tiene que ver con el lote para moldear el territorio, y la otra, de alguna forma, define su imaginario desde lo construido con la idea de la casa. Lima y muchas ciudades del país crecen desde el imaginario de la vivienda unifamiliar, desde la casa, y esa casa se comienza luego a densificar un poco, pero de alguna manera ese imaginario de la casa como herramienta de progreso es un imaginario que le está permitiendo a nuestras ciudades crecer. Y el lote es, de alguna manera, la herramienta para moldear el territorio. Y de alguna forma la casa, como se da desde con principios de la revolución industrial. Entonces vemos las casas que se construyen con el ladrillo, con el hormigón armado, con columnas, con vigas, etcétera. Quizás, como decía Manuel Cuadra en una charla, es una casa, cuando hablaba de la Villa Savoy, es una casa que se construye de manera artesanal con los mismos recursos que se hizo la Villa Savoy, columnas, en este caso muros de albañilería, tarrajeos, vigas, etc. Y de alguna forma de lo que comparten es esta manera artesanal como se hace la casa. Pero para muchos esa casa de alguna manera es el lugar del progreso que se instala como el espacio de la familia. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta también pensando en nuestra ciudad, que tiene que ver con las escuelas de arquitectura que en este momento han aparecido en la ciudad de Lima. Lima es una ciudad de más o menos 10 millones, un poco más de habitantes,
Y en ese momento tenemos una cantidad importante de escuelas que están de alguna forma situadas en todo el territorio de nuestra ciudad. Y en una charla que hacía Rafael Moneo con Soto de Moura, Moneo le decía a Soto de Moura que es importante el impacto que tienen las escuelas en sus ciudades. En ese sentido, las escuelas marcan una realidad para la ciudad. Nosotros vamos a pasar en 20 años, vamos a duplicar el número de arquitectos en la ciudad de Lima. Y entonces esta condición de tener tantas escuelas en nuestra ciudad puede ser para nosotros o una posibilidad o un problema, porque las ciudades son reflejo también de sus escuelas y de sus arquitectos. Esto nos permite problematizar entonces el tema de la enseñanza de la arquitectura. ¿Cómo nosotros, a raíz de esta situación que sucede en nuestra ciudad, en Lima, cómo la enseñanza la comenzamos a reflexionar desde una especificidad disciplinar? En el sentido de que la arquitectura ahora está en un límite y en un mundo donde los bordes se están borrando y cómo estos bordes, al borrarse, generan justamente la pérdida de esta especificidad disciplinar. Y hay una frase que es que nos interesa ponerla porque es una frase de Camus cuando habla de Sísifo, y de alguna manera dice que el hombre siempre presa de sus verdades en un hecho que parece evidentemente enteramente moral. Entonces dice que una vez reconocidas estas verdades, el ser humano es incapaz de desprenderse de ellas. Es lo natural, pero también lo es que haga los esfuerzos por escapar del universo que ha creado. Y eso nos permite pensar un poco en cómo la enseñanza de la arquitectura estaba articulada desde los principios que la arquitectura moderna colocaba en sus edificios. Para Le Corbusier sus edificios eran modélicos, ahí se establecían sus 5 principios para la arquitectura. Entonces, como nosotros, tanto en nuestro estudio, con Patti, en algún momento comenzamos a sentir que teníamos que desmontar un poco el andamiaje de valoración moderno para poder establecer otros sistemas de valoración, que no los reemplacen con la jerarquía que hizo el movimiento moderno, pero que sí que nos permitan abrir otros campos de proyecto. Entonces, de hecho, hay una frase interesante que creo que Ignacio de Sola Morales, citando a Nietzsche, cuando dice que Dios ha muerto, y el ser humano ante esa situación tiene que comenzar a interrelacionarse desde otras valoraciones. Cuando decimos que la arquitectura moderna ha muerto, de alguna manera han muerto esas valoraciones y esos principios que estaban tan anclados en todo el siglo XX. Entonces, ¿cómo la arquitectura ahora tiene que comenzar a construir sus certezas? Pero certezas que no sean paradigmas, ni sean jerarquizadas como lo hizo la modernidad, sino certezas que son como más epifanías y certezas más pequeñas que nos permitan desplazarnos. En ese sentido, nosotros más o menos construimos un entorno desde el cual reflexionábamos y que se basa en algunos puntos que quería tocar. La primera tiene que ver con el sujeto. Y acá hay una frase de Alain Badiou cuando habla de este sujeto que dice que es el momento en que unos individuos o un individuo son convocados al carácter real de lo infinito. Y lo dice porque eso que tiene que ver con lo real de lo infinito tiene que ver con sus acontecimientos singulares. Parte de la premisa que el sujeto es una creación y es una construcción y no algo dado. Entonces, en un momento desplazamos nosotros esa idea del sujeto como parte importante y más jerárquica en el proceso de diseño. O sea, el objeto como tal estaba mirado desde la arquitectura moderna, con sus 5 puntos o algunas valoraciones de la arquitectura en Occidente, desde donde sus espacios de composición se podían establecer. Entonces nosotros, con el desplazamiento del sujeto, queríamos colocarlo en una singularidad de acontecimientos. Entonces este sujeto, que es un homo demens, de alguna manera, cuando construye sus imaginarios, en este caso para la casa, o cuando piensa la arquitectura, no lo piensa de manera vertical como lo puede pensar un arquitecto formado de ciertas valoraciones, lo piensa de manera
más a veces entrelazada. Entonces, esta idea para nosotros era importante, cómo jerarquizar en el proceso esta relación con el sujeto. La segunda idea que queríamos colocar es esta idea del fragmento, y cómo de alguna manera también nos asistimos de una frase de Morán, de Edgar Morán, este filósofo, que habla que como todo, el drama de todo pensamiento estructurado es el no permitir la contradicción. Entonces, dice que el cerebro cae en lo falso al querer no contradecirse, se miente para guardar la coherencia. En cambio, si uno hace fragmentos en el curso de un mismo día, puede uno decir una cosa y la contraria. Y se pregunta por qué, y creo que en eso coincidimos, porque cada fragmento es una experiencia diferente, y esas experiencias sí que son verdaderas porque son lo más importante. Estas experiencias, de alguna manera, en las cuales singulares, que este sujeto se construye en relación a un espacio, a una mirada, a un afecto, es lo que nos interesaba, y cómo la arquitectura iba acompañando, o podía acompañar esas experiencias más cotidianas, quizás domésticas, en el caso de la casa, y desde donde nosotros podíamos acercarnos desde algún trazo, algún espacio, algún muro, a construir su hábitat, ¿no? Entonces, el fragmento nos aleja también de ver la totalidad valorada de los principios, en este caso pueden ser modernos o clásicos, etc. O sea, la idea de no ver la arquitectura desde el inicio, en su absoluto, nos permitía desde el fragmento colocar estas pequeñas piezas de donde podíamos concentrar nuestra mirada. El otro espacio que hemos colocado para poder pensar la arquitectura tiene que ver con la idea de la circunstancia. Y acá hay un texto de Tábora, que es arquitecto tan comprometido con el quehacer arquitectónico y con la responsabilidad del arquitecto. Habla de la casa y dice que esta casa, de alguna manera, que tiene que estar condicionada por el programa, por el presupuesto, por el terreno, por un ambiente específico, por unos determinados materiales y mano de obra, y a su vez tiene que satisfacer determinados aspectos físicos y espirituales de sus usuarios. Pero una vez realizada y traducida en forma organizadora, dice Tábora, la misma casa, que para existir tuvo que obedecer a tan gran número de factores, se convierte en circunstancia de sus habitantes. Entonces, y por tanto, muchos aspectos, desde la valoración o desvaloración del espacio hasta la felicidad o infelicidad de sus habitantes, dependen del modo en cómo fue resuelta, en cómo el arquitecto atendió los problemas que originó su concepción y de cuál fue la actitud tomada por quien la proyectó. Esa responsabilidad, y por otro lado, cómo esta casa, descrita por Tábora, responde a muchas circunstancias que van definiendo su problemática y su quehacer, y cómo al final se convierte en un espacio que también es una circunstancia para los usuarios, nos permite colocar el proyecto en una situación un poco más débil. Cómo está este espacio de proyecto, ya no es el espacio absoluto valorado desde una idea total del edificio, sino que se convierte desde el fragmento, desde el sujeto, desde el homo demens, desde su circunstancia específica de un material, de un entorno, de un acontecimiento específico, de una vivencia, en algo más interrelacionado y menos de alguna manera, como totalidad. Entonces, esta idea de lo débil también nos permite ver el proyecto desde una situación que manejamos como un espacio de incertidumbre. Entonces, la idea de la incertidumbre tiene que ver con esta idea del pensamiento débil y cómo Gianni Vattimo nos coloca esta idea del ser y cómo este pensamiento del ser no puede ser otra cosa sino un volver a pensar lo que ya ha sido dicho. Entonces, no solamente la arquitectura termina en esta condición de acto construido o de algo dicho, sino que el volver a decir, el volver a reescribir las cosas nos parece importante, y el poner las cosas en un estado incierto también nos permite manejarlo en esta situación eminentemente estética de la intuición, como dice Vattimo, ¿no? Entonces, esta idea del proyecto como un espacio de la intuición, como un espacio en flotación,
en el proceso proyectual nos permite esto, que puede generar unos imaginarios diversos. O sea, no hay un solo imaginario que aparece en el proyecto. Y por último, hay una acción que tenemos nosotros que tiene que ver con la idea de la decodificación, que parte con una acción que le permite descifrar los edificios, las ciudades o los paisajes que están en latencia en lo tangible construido. Entonces, si nada es verdad, todo es posible, nos permitimos decir. Entonces, permanentemente somos contingentes a lo real, desde abstracciones que nos vinculan a estos imaginarios que habitan la arquitectura. Entonces, de alguna manera, en el taller de proyectos, nosotros estas indagaciones las venimos planteando desde unas pedagogías como abiertas, como los edificios que los alumnos toman como edificios de estudio, no son edificios modélicos, los comienzan a pensar no como lo construido como un hecho acabado, sino en relación a unos libros, totalmente aleatorio, como los edificios tienen cifradas algunas decisiones no arquitectónicas, como ponernos en la cabeza del arquitecto que las proyectó, sino sobre todo decisiones que tenemos que decodificar para descubrir esos otros edificios que están de alguna manera en latencia. Entonces las decodificaciones, que son estas intuiciones abstractas de las cuales habla Bátimo, que nos permiten de alguna manera colocar en dibujos un imaginario de estos otros edificios que han podido habitar en esos proyectos, que no son los proyectos construidos, pero que de alguna manera dicen mucho de ellos. Y acá vamos a ver una serie de proyectos que hacemos en el taller, como una huaca como la San Juan de Pariachi puede develarnos un imaginario espacial, o cómo de alguna manera otros edificios nos pueden conducir a hablar o a develar lo arquitectónico de la arquitectura que estamos viendo. Creemos que en nuestras escuelas, y normalmente hablamos mucho de arquitectura, pero hablamos poco de lo arquitectónico, que tiene que decir, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hablamos mucho de las arquitecturas, de la ciudad, desde la historia, de repente a veces desde la teoría también, pero hablamos poco de las decisiones arquitectónicas que tuvo que hacer un arquitecto para definir un espacio, desde un muro, desde un vano, desde la escala, desde el trazo. Entonces, esas situaciones arquitectónicas, las decodificaciones como una acción para develar lo que está cifrado en un proyecto, y con estos dibujos nos permiten construir este imaginario que luego podemos comenzar a volver a insertar en una ciudad, en un espacio, en un edificio, llámese en una casa. Entonces, de alguna manera, son estos proyectos que nos permiten volverlos a leer. En realidad, nosotros partimos de la idea de que los edificios son un poco textos, y eso nos descolgamos de alguna forma de las reflexiones de Peter Eichmann con respecto a sus reflexiones de Derrida, cómo habla de estos textos, y estos textos cómo pueden ser leídos entre líneas. Entonces, para nosotros, los edificios no terminan cuando se construyen. Las ideas no preceden necesariamente al hecho construido de un edificio, sino que el edificio, una vez construido, decodificado a sí mismo, puede ser generador de otras ideas, de un imaginario distinto, y puede de alguna manera develar qué es lo que nos interesa más, estos edificios que de alguna forma están como latentes, ¿no? Son edificios que están en latencia, y acá podemos ver una serie de ejemplos y dibujos de cómo nuestros alumnos van decodificando y van generando esas imágenes que van acompañando de alguna manera su investigación, pero no es una investigación solamente sobre la arquitectura, sino, creo yo, es una investigación que tiene más que ver sobre lo arquitectónico. Y estas abstracciones de, por ejemplo, un edificio como el de la Reconciliación, o las que vienen, que tienen que ver con edificios, en este caso del Mercado Central, y cómo un edificio mismo puede ser mirado desde otra circunstancia, como otro alumno, y puede
establecer otro imaginario y otros dibujos, ¿no? Entonces, creo que las relaciones que planteamos con la decodificación nos llevan a esta última idea que tiene que ver con un texto que inicia un poco el libro. Voy a citar simplemente con la palabra, la escritura, el dibujo, el diagrama, la maqueta, etcétera. Hay una serie de representaciones, pero de alguna manera si el edificio no se desplaza, dice Joso Villanueva, que fue autor del libro con nosotros, por eso sus ideas no se encuentran inmóviles. Y creo que eso es lo que marca un poco el entorno para hacer el libro. Bueno, entonces un poco en base a todo este preámbulo y de lo que nos ha ido explicando Ro, vamos a mostrar un poco el libro que un poco nos introdujo Mariale al comienzo. El libro de La casa es una idea nace justamente en colaboración con José Luis Villanueva, que es un arquitecto también de la Universidad Católica, y que enseñó con nosotros mucho tiempo en el taller. Y por eso sentimos que es un producto de ese estrecho vínculo que tenemos con la academia, con el taller de proyectos. Es un intento por decodificar, como comentaba Ro, nuestros propios proyectos. En este caso, usamos en el libro 40 proyectos de viviendas unifamiliares, y decidimos publicar esa cantidad de viviendas porque creemos que en realidad cualquier proyecto nos permite alguna rendija de indagación. Y justamente nos interesa que alejarnos de la idea de la casa ideal en ese sentido. Este libro de alguna manera también es un acto de resistencia por intentar apartarnos del mundo de las imágenes. Es una vuelta al dibujo, es una reivindicación a la representación arquitectónica como herramienta esencial de nuestro quehacer no disciplinar. Desde el año 2003 hemos estado trabajando en el estudio en torno sobre todo a proyectos de vivienda unifamiliar los primeros años. Y esto nos llevó a pensar y a repensar mucho el tema de la casa. Intentamos con el libro, de alguna manera, decodificar esas ideas, asistiéndonos de esta serie de dibujos que hoy llamamos decodificaciones, pero que son extracciones, abstracciones, de alguna manera que van develando la manera en cómo trabajamos en el estudio, del mismo modo que los alumnos van develando lo que está cifrado en el taller. Es un ejercicio también de aprendizaje retroactivo, en donde reaparecen ideas, obsesiones, ideas que están de alguna manera ocultas en nuestros propios proyectos. Y sentimos que nos fue generando nuevos hallazgos. O sea, justamente el hecho de volvernos a ver nos nos permite encontrar nuevas posibilidades para seguir nuestro proceso proyectual. Y también fuimos encontrando algunos diálogos, puntos de contacto, idas y vueltas entre los proyectos, filiaciones, genealogías. Como decía hace un rato, es como un ejercicio de mirarnos, ¿no? De pensar, como decía Rodolfo, lo que ya ha sido pensado. También nos obliga a detenernos, ¿no? A parar, a reconocernos, a observarnos, a hallar nuevos caminos y nuevas rutas para los proyectos que vienen. Estos son todos dibujos extraídos del libro que los hemos ido recomponiendo para poder explicar un poco las ideas detrás del libro, ¿no? Y es así que el libro va develando algunas líneas de indagación, como por ejemplo el tema de la escalera, ¿no? Que es un tema que es recurrente en las indagaciones proyectuales en todos nuestros proyectos de diferentes escalas. En este caso vamos a mostrar solo las viviendas o proyectos que tienen que ver con las viviendas del libro. Entonces las escaleras son de alguna manera este tema recurrente de reflexión, porque son elementos que no figuran normalmente en ninguna lista programática y que no se prefiguran en ningún cuadro de áreas o en alguna de las ideas o deseos que trae un cliente de manera prefijada, ¿no? Entonces, de alguna manera sentimos que es un espacio de libertad, es un espacio que nos permite indagar. Como dice Enrique Siriani, y siempre nos gusta citarlo cuando dice que la arquitectura está en todo aquello que no está en el programa. Y justamente creo que es porque permite ese espacio de libertad. Y es precisamente por eso
que para nosotros se genera como una rendija de exploración proyectual el tema de la escalera, ¿no? Estas son algunas descodificaciones del libro que nosotros las hemos animado para un poco también tratar de entender cómo ha sido el proceso de extracción. Y creo que la arquitectura en general nos confronta con nuestra corporeidad, con nuestra conciencia de humanidad, ¿no? Entonces creo que la escalera en ese sentido también nos confronta con la escala, nos confronta con nuestra propia corporeidad. Cuando uno sube una escalera se puede percibir el cansancio, se puede percibir nuestra edad, se puede percibir nuestro ritmo, aparece el tema del tiempo. Y la escalera también es, de alguna manera, el espacio rutinario, el espacio del día a día en una casa. Normalmente son espacios de religue, son espacios de encuentro, son espacios de comunicación, de continuidad. Y es a partir de esos recorridos, rampas y escaleras en donde hacemos conscientes a las personas de todo esto, ¿no? De nuestra condición humana. Y sentimos que es un espacio que nos permite también alterar la percepción del espacio, ¿no? Entendemos cómo la arquitectura también es capaz de anunciar estos desplazamientos, incluso desde el exterior, aunque no seamos capaces de verlo, de ver a la persona específicamente, ¿no? Y de alguna manera hablaba hace un rato de un acto reactivo o de reacción ante este mundo de las imágenes en el que vivimos, porque en este mundo inmaterial y virtual que vivimos, de alguna manera sentimos que este espacio, que el espacio arquitectónico termina siendo aquello sólido un poco en la realidad del día a día. Nosotros no podemos, es un espacio, tenemos que entender que la arquitectura sigue siendo un espacio de resistencia. De alguna manera es un refugio justamente en relación a lo tangible. No podemos escapar de tocar la arquitectura, de sentirla, su materialidad, su escala, y creo que eso es una oportunidad justamente para seguir explorando en el mundo que nos está tocando vivir, ¿no? Que es un mundo tan complejo y sobre todo ahora con todo lo que estamos pasando, creo que tenemos que seguirlo cuestionando. En los proyectos de vivienda, como comentaba Rob hace un rato, nos permitimos desplazar al sujeto, ¿no? De alguna manera lo jerarquizamos para que todo ese mundo de deseos, todo ese mundo del inconsciente emerja como una variable que nos permite también afectar el proyecto y que irrumpa de alguna manera aceptando esa situación de homo demens de la que hablaba Rob hace un rato, para ser trasladadas a las necesidades y a las situaciones más cotidianas del vivir en una vivienda. Entonces, de alguna manera uno cuando proyecta, traslada los deseos más primarios de las personas que van a vivir ahí, sus imaginarios, su memoria y sus recuerdos en general son elementos para la generación del proyecto. Entonces acá vemos cómo justamente ciertos espacios son producto de las relaciones de la familia, de las personas que ahí habitan, y cómo una escalera puede ser al mismo tiempo una biblioteca, o puede convertirse o plegarse en un recodo para la lectura, y al mismo tiempo se convierte en ese espacio de convivencia y comunicación cotidiana. O otra escalera puede ser el lugar donde la madre supervisa el ingreso y salida de sus hijos, cuando es una madre protectora, o en una vivienda nos permite verticalizar la espacialidad de la vida cotidiana, o propiciar digamos, la experiencia en la rutina diaria del ascenso, ¿no? Introduciendo también en lo posible el paisaje o lo verde, que en este caso era un deseo específico del cliente, ¿no? Acá lo que estamos haciendo sí es agregar algunas imágenes de las casas, de las viviendas, que corresponden a las viviendas que se han decodificado en el libro, un poco para también extender la mirada, ¿no? Son esas pequeñas rutinas y encuentros mínimos de la vida cotidiana lo que nos permite que la arquitectura aparezca. Juvenal Baraco siempre nos decía que uno resolvía una casa en el momento específico en el que colocaba la escalera. Y creo que después de proyectar tanto vivienda, creo que tenía mucha razón. En ese sentido, la escalera termina siendo un elemento articulador
y muchas veces termina siendo un elemento generador del proyecto en nuestro caso, ¿no? Esta es una vivienda que se articula justamente desde la inserción de dos escaleras, una escalera vertical y una escalera que une dos niveles de manera más horizontal, y que al mismo tiempo va definiendo el espacio de ingreso, el espacio del umbral, ¿no? La escalera flota, levita, de alguna manera desde su ingravidez, y va acotando el espacio, permitiendo que el cielo entre, pero al mismo tiempo definiendo este umbral de ingreso. Entonces la escalera se convierte en un elemento no solamente de uso y de experiencia, sino al mismo tiempo desde su figura y desde su forma, en elemento que moldea el espacio y que nos relaciona con el cielo. Esta escalera, de alguna manera, se muestra su ingravidez, y se va plegando con la otra escalera de manera interior, que la vamos a ver en algunas fotos posteriores. Acá vemos cómo la vivienda se abre desde este umbral, desde el ingreso a la vivienda, y la escalera que se asoma como un volumen flotante nos va permitiendo el acceso, ¿no? Y genera estas rendijas donde el cielo entra a la vivienda, o donde el rayo de sol de alguna manera va bañando la experiencia del ascenso diario. Esto es desde el interior de la escalera. No vamos a mostrar los proyectos completos, porque la idea es justamente desplegar las ideas que nosotros hemos valorado y resaltado desde el libro como operación, y simplemente le estamos agregando estas imágenes para hacerlas como más, para extender un poco más la mirada, ¿no? Esta segunda escalera es la que la genera la conexión más privada de la casa, ¿no? Y es el punto de contacto mínimo con el área social. Esta escalera termina siendo una bisagra con el punto de contacto en una arista, y que solamente nos permite acceder al área social y al área privada de una manera muy controlada. Y lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Ese es el volumen de la escalera, que prácticamente se besa de manera muy ligera con toda la gran cobertura social, que es la que va a albergar las funciones más de socialización de la vivienda. Esto es una vivienda temporal, una vivienda muy social. Y esta es la escalera desde adentro, que al mismo tiempo nos permite al fondo hacerle un guiño con una mirada a la calle. Y como esta vivienda está ubicada en Paracas, y se instala desde una segunda hilera en la bahía de Paracas, la vivienda intenta moldearse para tratar de dirigir la mirada al mar, ¿no? Aprovechando esta plaza que se coloca al frente, la vivienda va lateralizando unos patios que permite, de manera diagonal, enfocar la mirada de cada uno de los dormitorios hacia el mar de manera oblicua, ¿no? Entonces lo que se alberga en esta vivienda, estas también son el libro también genera estas axonometrías de cada una de las viviendas y nos permite ir entendiendo la totalidad de la vivienda. Entonces este proyecto nace en la necesidad justamente de ver el mar, que a pesar de la ubicación, intentando enfocar la mirada a través de estos destajos en la volumetría, ¿no? Permitiendo esta mirada al mar tan deseada. Esta es un poco la escalera en corte que les mostraba al inicio, y acá podemos ver un poco un corte de cómo estos espacios se van articulando y van generando este alzado casi abstracto, ¿no? Una abstracción casi, pero que va protegiendo al ciudadano de la mirada exterior de la vía vehicular delantera, pero al mismo tiempo va relacionando con su exterioridad la vivienda. Y esta es la gran cobertura de concreto que les comentaba hace un rato, que alberga la vía social y que se va tocando desde esta escalera con todo el volumen posterior que alberga los ambientes, porque esta casa tiene las ideas que albergan esta casa tienen mucho que ver con lo programático. Y estas decodificaciones van mostrando cómo fuimos dividiendo o segmentando la vivienda en base a la cobertura y a los recintos que albergaban los programas más íntimos de la casa, ¿no? Entonces todo se configura bajo esta gran cobertura de concreto, cara vista, que genera también una vivencia bastante exterior en el momento que los dispositivos de cristal se abren en su totalidad,
generando también la posibilidad de una vida al aire libre estando bajo techo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palmera atraviesa el techo, o la cobertura va permitiendo ingresos de luz que se van perforando para poder modificar un poco la sombra y hacer más sutil el cambio de la luz y la sombra del exterior y del interior. Entonces acá podemos ver algunas de estas imágenes. Se intentó trabajar mucho una vivienda en permanente contacto con el exterior, y la gran cobertura de concreto es la que va definiendo el perfil de la vivienda hacia la vivencia, que es hacia el interior, ¿no? Entonces, como veíamos, el tema de la cobertura que hemos mostrado en esta vivienda también termina siendo otra de las líneas de indagación y de investigación que hemos ido develando en el libro, ¿no? Entonces podemos ver algunas otras decodificaciones que tienen que ver con la cobertura, que también aparecen, y en este caso, por ejemplo, tratamos desde la cobertura, definir un espacio de rito, un espacio que tiene que ver con un rito familiar, y que tiene que ver con un rito alrededor de la comida, y se genera desde la plegadura de la cobertura una relación vertical con el cielo, pero al mismo tiempo una caja de resonancia que permita el suceso del canto y del rezo. Entonces el espacio se pliega y se verticaliza. O en esta casa, por ejemplo, la cobertura se convierte en un elemento que articula, porque acá lo que vemos son una serie de recintos, unos recintos que además tenían que ver con un trazo prehispánico, porque en el lugar cercano estaba unos restos arqueológicos prehispánicos, y nosotros descolgándonos de este trazo del recinto, articulamos la casa mediante una gran cobertura, que en este caso, a diferencia del concreto caravista del caso anterior, es una cobertura metálica y de madera. Pero también es un elemento articulador. En esta casa la cubierta termina siendo un espacio en sí mismo, es una cubierta muy espacial que flota sobre el área social solamente para generar sombra. Esta es una vivienda también en el desierto, en la playa, y lo que intenta la cobertura es justamente permitir la sombra, pero al mismo tiempo la fluidez espacial y la continuidad entre el interior y el exterior. Todas estas codificaciones que vemos son parte de la publicación. Entonces, como vemos, la cobertura aparece también con un destajo continuo que nos permite difuminar la luz entre el adentro y el afuera, como en el caso anterior que vimos en la otra vivienda, pero este es de manera longitudinal, y también al mismo tiempo la cobertura termina permitiendo la integración total de lado a lado, permitiendo también una vivencia de playa permanentemente fresca, con una circulación de aire y con una sensación de borrar los límites entre el interior y el exterior, ¿no? Permitiendo la fluidez total del espacio, extendiéndose al patio, extendiéndose a la escalera, extendiéndose al cielo, y sintiendo que la cobertura flota en el espacio. Esta otra vivienda, esta sí es una vivienda más urbana, y la cobertura se piensa ya desde la idea de fragmentarla, la idea de permitir el ingreso equivalente de la luz en todo el interior de la vivienda, sobre todo en la zona social, que es donde se celebra el espacio mediante esta cobertura. Entonces, esta es una cobertura que va plegándose y cortándose para permitir un ingreso homogéneo de la luz de manera, con un ritmo claro. Esta es otra casa en la bahía de Paracas, que se configura justamente bajo la plegadura de sus techos, ¿no? Una casa que es muy fragmentada porque tiene la particularidad de ser un lote muy angosto y muy largo, y se va fragmentando desde el programa, pero lo que va generando la continuidad es justamente la plegadura de su techumbre. Eso, también de alguna manera esto termina siendo una indagación topográfica en la superficie superior de la vivienda. Y eso se refleja directamente en la experiencia espacial al interior. Como vemos acá, ¿no? El cielo siempre presente
intentando, por lo menos cuando la vivienda está en un lugar que lo permite. Entonces, estas son algunas otras decodificaciones de un pabellón que está en construcción, y que también está parte del proyecto, el proyecto parte de la cobertura, ¿no? En este momento está en obra, por eso tenemos pocas fotos, pero la idea fue generar a partir de cortes, placas y perforaciones un espacio continuo que se vaya moldeando en base a lo que sucedía en su parte superior, ¿no? Y cada uno de estos espacios se van desarrollando en relación a su cobertura, pero al mismo tiempo están todos unificados en su parte inferior. La idea es siempre ver desde la cobertura, intentar relacionarnos siempre con el ingreso de luz, con el manejo de la sombra, y ir moldeando en el espacio en esta relación, ¿no? Estas son algunas imágenes de la obra. Otra de las líneas de indagación que aparecen en el libro, porque como decía hace un rato, se nos fueron también develando en el proceso de ir haciéndolo, tiene que ver con, de alguna manera, lo que llamamos filtro, borde, o espacios de transición, umbrales. Nos cuesta a veces darle un nombre único, porque justamente es una y todas a la vez, pero son estos espacios justamente entre una situación y otra, ¿no? Esta es una casa en Chaclacayo, que nace del imaginario monacal del cliente, la idea del patio, la idea de, en esta casa, en este caso sobre todo del doble patio, uno con una condición mucho más social y uno con una condición más privada, que es el que nos permite el uso de esta celosía de concreto, que al mismo tiempo es una reinterpretación del pórtico monacal que venía de la memoria del cliente, ¿no? Entonces nace de la configuración de estos dos patios, y cómo relacionar y cómo generar la transición entre el interior y el exterior. Este es el patio que un poco busca la mayor intimidad, y que se intenta desde esta inserción de placas a diferentes ritmos que filtran la mirada. Entonces, un poco la idea del patio, de la celosía, que es recurrente en muchos de nuestros proyectos, como en esta vivienda de San Isidro, por ejemplo, que ante la necesidad de direccionar la mirada hacia la calle se van insertando estos elementos que parten de la idea de una celosía, pero que se van, desde su corporeidad y su escala, se van generando en umbrales, ¿no? Y van configurando el alzado. Lo mismo sucede acá. Esto es una vivienda temporal, pero que amplifica la relación entre el interior y el exterior desde su zócalo, un zócalo que configura la vida más privada de la vivienda, amplificando estos espacios de umbrales entre el paisaje y la casa. Entonces acá el elemento filtro se vuelve más espacial, ¿no? Es como un intermediador con el paisaje. Y estos intereses son recurrentes en distintos proyectos, ¿no? Se van reconfigurando y van respondiendo a distintas circunstancias, que son un poco también el marco de lo que comentaba Rodo, ¿no? En este caso es una casa que también genera su propio patio para extender la vida interna de la vivienda al exterior, pero dentro de la intimidad de la propia casa. Entonces los patios son una manera no solamente de ingresar el cielo a la vivienda, sino también son espacios de transición, espacios de filtro y de extensión de la experiencia y de la vida y del intercambio de la vivienda. En esta otra vivienda, la estructura se convierte al mismo tiempo en alzado, y la retícula estructural se va proyectando hacia el exterior de la vivienda, configurando no solamente su alzado, sino controlando la sombra, controlando sus umbrales, y se va perforando la mirada, y al mismo tiempo se van generando algunos espacios más privados, ¿no? Entonces los vanos se insertan como parte de una retícula que va filtrando la mirada, y que va generando esa sensación de estar siempre mediado entre el interior y el exterior, ¿no? O como la memoria del patio en nuestra arquitectura tradicional se va reinterpretando en algunos proyectos como este, que es otro proyecto de una vivienda temporal, pero que se piensa
el patio como un espacio exterior domesticado. Y acá en este caso es una secuencia de patios que van articulando la vivienda, relacionándolos en el adentro y en el afuera permanentemente. Los filtros de esta casa van además conviviendo con diversas escalas, porque no solamente estamos hablando de una secuencia de patios, sino trabajamos también unas secuencias de celosías a diferentes escalas y materiales, que van también filtrando la relación entre el que habita la vivienda y el exterior. Entonces se usan celosías de concreto prefabricado, pero también se generan otras celosías desde la carpintería de madera. Y estos recintos y patios hacen una sola secuencia que va intercalando esta vivencia, ¿no?, entre el interior y el exterior. Y estas decodificaciones creo que lo develan de manera muy clara. Otra de las líneas de interés que tiene que ver con el trazo, ¿no?, es la que tiene que ver con el trazo. Y cuando hablamos de trazo no hablamos de una organización jerárquica geométrica, sino justamente lo contrario, o el permitirnos que el trazo vaya apareciendo, ya sea de manera aleatoria o de manera más articulada desde lo ortogonal, ¿no? Pero acá estas son unas abstracciones de una vivienda que claramente responde a ciertos ejes ortogonales, pero nunca desde la necesidad de generar una totalidad geométrica o una certeza, ¿no? En este caso, la vivienda se articula desde una idea modular y repetitiva, pero también tenemos otras viviendas que, dependiendo de sus circunstancias, en el lugar donde se ubican o la necesidad de generar ciertas visuales, en donde el trazo se va haciendo más libre, ¿no?, o más disonante, y de alguna manera refleja también la inserción de algunos elementos como la rampa, escalera, que van configurando la casa y van moldeando su trazo. Es una vivienda también temporal que se permite abrir totalmente su rampa al exterior, siendo parte de la vivienda e integrándola en su totalidad con el exterior. Esta es una casa también en la Sierra de Lima, y también muy cerca a un lugar que tiene reminiscencias prehispánicas. Entonces, cuando tenemos esas circunstancias, vamos dialogando, haciendo eco un poco a esa mirada. Entonces, el recinto, si bien es un articulador de la vivienda, la rampa termina siendo lo que la cose, ¿no? Entonces, tenemos un trazo a partir del elemento rampa que va cosiendo la continuidad de estos espacios y que de alguna manera va reflejándose en su cobertura, ¿no? Acá la cobertura de alguna manera se hace habitable, genera su propia corporeidad por el manejo espacial interno y va acompañando el trazo de la topografía donde se encuentra. Y aprovechamos estos espacios superiores también como espacios para observar el horizonte. Y este trazo que nace desde una necesidad de vivienda específica unifamiliar en un lugar, termina teniendo unas reminiscencias más claras o van marcando la mirada del mismo modo que las arquitecturas del antiguo Perú de alguna manera lo hacían. Y bueno, eso es básicamente lo que queríamos presentarles, era un rápido repaso por el libro, y a partir de los mismos dibujos ampliando, como hemos comentado hace un rato, las ideas a partir también de conectarlas con las obras construidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha estado bastante interesante la presentación de su libro. Me gustó bastante cómo es que tratan de expresar esa relación que se da entre el espacio interior, espacio exterior y con el sujeto, ¿no? La intención de satisfacer precisamente esas necesidades, incluir el fragmento, justamente eso que decía Siriani, que la arquitectura precisamente se da justamente fuera del programa ya establecido, la importancia que se encuentra en esos entreespacios, donde precisamente se da el intercambio de vida cotidiana, y relacionando esto bastante con la decodificación que vienen haciendo en este libro y en sus proyectos, para develar lo que viene a expresar los proyectos en sí, y que se pueda leer o entender de alguna manera con estos códigos, y que asimismo estas ideas puedan servir como base para ejecutar otros proyectos sin seguir la misma línea, ¿no?, sino siguiendo los códigos o patrones.
Y también pienso que se relaciona bastante esa codificación con lo que es la memoria o la fenomenología que cada uno va teniendo a lo largo de las experiencias que va vivenciando. De alguna u otra forma, la forma de expresar arquitectura o de generar arquitectura siempre se ve de manifiesto cómo es toda la trayectoria que uno ha venido viviendo o teniendo durante toda su carrera, durante toda su vida, ¿no? Y con respecto a su libro es bastante interesante que a contraposición de otros libros, la mayoría suele presentar más lo que son, o relacionarlo con lo que son las fotografías, y ustedes en lugar de ello están recurriendo a lo que son las axonometrías y planimetrías, donde precisamente se ve que expresan esa codificación y se da a entender de una manera bastante clara. Ha estado bastante interesante y de verdad muchas gracias. No sé si tienen algo más que agregar o si pasamos de frente a la ronda de preguntas. Solo un solo tema de lo que hablabas con respecto al libro. Por ejemplo, el libro, si ustedes se dan cuenta, es un libro que dialoga con el que lo lee, o sea, es un libro que se articula en estas 40 viviendas, tiene una primera, cada casa tiene un primer espacio de interpretación de la vida familiar y ese sujeto, esa familia, o el lugar que nos permite un poco introducir el proyecto, y luego va dialogando con algunos textos desde decisiones muy arquitectónicas. Hemos intentado no describir los proyectos, sino dialogar con los arquitectos que nosotros dialogamos permanentemente, dialogar con ideas que tenemos sistemáticamente, y cómo el libro luego tiene unas extracciones para... Lo que pasa es que por más que nosotros hayamos sido los arquitectos que hemos diseñado desde un espacio que un poco lo mencionaba al inicio, que nos pone en un estado de incertidumbre, la idea del proyecto como un proceso latente, sin ninguna idea totalizadora, nuestros propios proyectos tenían cifradas algunas decisiones que el libro nos han permitido descifrar. En realidad no es que usemos ni patrones, ni tratemos de codificar algo para luego decodificarlo, al contrario, nosotros decodificamos porque entendemos que hay situaciones y premisas que están cifradas y que pueden haber edificios u otras arquitecturas en latencia en nuestros propios proyectos, que al colocarlas desde la decodificación nosotros podríamos construir un imaginario que nos permita volver a introducir eso como un entorno circunstancial para otro proyecto, y que recoja algunas ideas que han sido hechas para tal o cual proyecto que no tiene, y a veces proyectos que cambian de escala, porque hay ideas arquitectónicas que las pasamos de una experiencia de una vivienda a un proyecto que no es una vivienda, ¿no? La experiencia de la escalera, cuando hemos, por ejemplo, la biblioteca tiene una escalera que es una experiencia específica, y que de repente ha sido abordada de manera inconsciente o velada en alguno de los proyectos. Entonces el libro, en realidad, nos gusta pensar que es un libro que era una necesidad en relación a la academia, cuando justamente cómo enseñar arquitectura desde el proyecto, sin la idea de los 5 principios, o sin el dogma, o sin una manera única de decir esto está valorado porque está valorado así, así tiene que ser. Entonces eso de poner en duda nos permitió a Joso, a Patti y a mí pensar cómo podíamos desde nuestros proyectos construir una serie de valoraciones que están cifradas desde estas acciones de codificación. Entonces casi es un libro que lo hemos hecho para nuestros alumnos en el ánimo de conversar sobre lo arquitectónico también. Sí, nada más quería decir eso con respecto al libro, ¿no? Sí, y Mariela, tú resaltas esto que mencionábamos de hacer un libro sin imágenes, y quisimos un poco reivindicar eso colocando algunas imágenes en esta exposición, porque son obras en su mayoría construidas. De las 40 casas que hemos colocado, y creo que 38 se han construido. Entonces no es que no hay imágenes que colocar, pero sí fue una decisión consciente. Y creo que Paulo Dam, en la presentación que hubo del libro, lo resumió bastante bien, porque él decía que a veces uno tiene la fantasía que el mundo de las imágenes del internet nos han ido acercando a la arquitectura, ¿no?
pero que más bien él siente que, que la lluvia de imágenes que recibimos permanentemente, en vez de acercarnos a la arquitectura, nos aleja. Nos aleja en el sentido de que la coloca desde una superficie, entonces nos aleja de la posibilidad de realmente entender el valor o de entender las propiedades de la arquitectura misma. Entonces, justamente el hecho de volver al dibujo, de reivindicar la representación arquitectónica y alejarnos de las imágenes, sentíamos que era una manera de como concentrar la mirada en la disciplina misma, ¿no? Y también un poco lo que comenta Rodo al inicio de la conversación ahora, que tiene que ver con la metodología en la que trabajamos a partir del fragmento, también nos permite entender que siempre, digamos, primero que en cualquier proyecto uno tiene rendijas para la indagación proyectual y para la indagación espacial y para la especulación arquitectónica. En cualquier proyecto, el más convencional que aparezca, siempre hay estas rendijas y por eso nos interesaba mostrar una cantidad importante de proyectos, porque no todos necesariamente tendrán la misma cantidad de variables que nosotros valoramos, pero siempre hay algo que valoramos, siempre hay algo que nos permite un siguiente proyecto, o que va conectando con un proyecto anterior. Entonces, creo que abrir la mirada y entender que la arquitectura es posible hasta en los espacios más mínimos, para nosotros era importante, ¿no? Muchas gracias. También los oyentes están comentando un poco y por ahí dicen que espectacular el libro, muchas gracias por el conversatorio, y si es que puede hacerse una decodificación a escala urbana. Y también preguntan si es que la ciudad puede ser una idea. De hecho, lo hacemos en el taller de proyectos. De hecho, esos imaginarios de ciudad que hemos hecho en el taller, que son vinculados, a ver, para entender un poco, cuando hablamos de decodificación, nos queremos alejar de la idea de deconstrucción que está relacionada a un poco a estas ideas de Derrida y que tuvieron como en los 80, 90, un espacio como importante. No es que deconstruyamos el edificio en sus partes. Decodificar implica que la persona que hace la acción del dibujo, desde una conversación compartida, construimos un imaginario, un entorno distinto, que puede ser arbitrario a esa acción, para entender el problema de la ciudad, de un paisaje, de una casa, para entender eso como hecho construido desde otras variables. Por ejemplo, normalmente los alumnos a veces mapean la ciudad, ¿no? Cuando se aproximan a la ciudad, ponen blanco-negro, casi hacen el noli, ¿no? Esta acción que todos la conocemos. Entonces nosotros decimos, no, hay que decodificarla en relación a un aspecto personal, intuitivo, estético y gráfico, que nos permita ver otra ciudad, otro imaginario, o otro edificio dentro de ese edificio. Entonces, decodificar es un acto ilustrado, porque hablamos de arquitectura, hablamos de la ciudad, hablamos de arquitectos cuando uno decodifica. Es un acto de intuición, es un acto gráfico, estético, por eso la definición de Bátimo, cuando habla del pensamiento débil, nos gusta mucho porque nos hace ver y construir un imaginario que nos permite luego integrarlo a un imaginario otro que tenemos de la ciudad, y que puede revertir en un proyecto que está bebiendo de su propia ciudad, de su propio entorno construido. Entonces es como esta idea de releer y de recolocar o religar imágenes que no son vaciadas de significación. Cuando decodificamos, lo que aparece está cargado de significación. Entonces, de hecho, sí, lo hacemos en el taller, decodificamos la ciudad, y a veces hemos intentado hacer algo en la oficina, y como práctica más personal. Gracias. Por ahí hay otra pregunta. Dice, si el proyecto es un proceso latente, ¿a qué se debe que sus arquitecturas sean muy parecidas? Que la presencia del muro sea un motivo recurrente. ¿No hay un estilo Llosa Cortegana? Nosotros, desde un inicio de nuestra sociedad, quisimos alejarnos de la búsqueda del estilo, ¿no? Nosotros, tanto a Rodo como a mí, cuando nos formamos
entre los 80 y los 90 en la Ricardo Palma, el discurso recurrente de los talleres y de los profesores, no necesariamente todos, pero sí en el entorno académico, tenía que ver con la famosa búsqueda del estilo propio. Y siempre se hablaba de uno tiene que encontrar su estilo, pero realmente nosotros cuando empezamos a proyectar con Rodo, hicimos una serie tomamos una serie de decisiones para justamente alejarnos de del andamiaje de conocimientos que se nos había de alguna manera inoculado en nuestra época de formación. Y una de ellas, ¿no?, tenía que ver con olvidarnos de la búsqueda del estilo propio, justamente porque hacemos todo lo posible para encontrar siempre nuevas posibilidades, nuevos caminos, rutas que no conocemos, salirnos de nuestra zona de confort, tratar de alejarnos de las certezas o las verdades. Permanentemente hablamos de eso, porque justamente nos sentimos que si no perdemos libertad y perdemos, que al incluir justamente procesos más inciertos, de incertidumbre, nos permite encontrar cosas que no conocemos o que no hemos hecho antes. Pero eso no quiere decir que, como hemos mostrado hoy, hayan ideas y hayan intereses y hayan investigaciones que son recurrentes y que se van trasladando de un proyecto a otro y que van siendo como vasos comunicantes de un proyecto a otro, se cambian de escala, retornan a una escala menor, y eso indudablemente puede ir haciendo que las cosas se vayan al final relacionando, vayan dialogando entre sí, vayan teniendo, además hay un tema de la materialidad, del territorio, respondemos muchas veces a proyectos en el mismo territorio, con las mismas variables, ¿no? Entonces, hay situaciones que van a ir tocándose, yo creo que inevitablemente, pero nada que nosotros busquemos con un objetivo de encontrar un estilo, ¿no? Y el tema del muro se lo dejo a Rodo para que lo responda. No, pues quiero retomar esto En realidad sí, son 40 proyectos que van de un espacio temporal bastante largo. La primera casa que ponemos es esta casa que se estructura en términos eichmannianos, ¿no?, esta crujía de nueve partes que se van configurando con algunas incisiones de 2, 3 escaleras, ¿no? Desde esta retícula, ¿no? Un poco en guiño a estas casas que Eichmann hacía y cómo eso se colocó en esa casa. Pero, por ejemplo, decodificarla nos coloca un trazo que Patti mostró, muy abstracto, que sí nos permite encontrar otra cosa, que nos puede llevar a otro lugar, cuando querramos hacer uso de este imaginario arquitectónico que estamos generando con las decodificaciones. Si no hubiéramos decodificado esa casa se hubiera quedado como lo que yo estoy diciendo al inicio, una estructura reticular de 9 partes en guiño a Eichmann y en relación a unas necesidades específicas. Hay unas acciones específicas de los vanos, etc. Pero esa primera casa hasta la última son más o menos 15 años o 14, donde las casas han sufrido, o sea, creo que a la casa 6, en un momento nosotros al inicio de nuestra carrera, y es una pregunta que ustedes nos hacen, comenzamos a proyectar mucha vivienda. El primer edificio que nos permitió cambiar de escala fue en el año 2011, que fue el Tincuy, que ganamos este concurso en la universidad. Entonces, en esas viviendas ya nos hacían preguntas, porque vimos y nos dimos cuenta que estábamos proyectando, y que no es algo negativo, solo que queríamos liberarnos, que estábamos proyectando con el sistema de valoración aprendido en la escuela. Y tanto Patti como yo, o sea, no habiendo estudiado en el mismo momento, nos gustaban algunas arquitecturas y inconscientemente colocábamos un trazo o valorábamos un vano o donde lo poníamos con un sistema de composición adquirido. Pero no es tan sencillo decir, bueno, quiero proyectar de otra manera. O sea, si yo tengo la voluntad de proyectar de otra manera, quiero que me salga otra cosa del cerebro. Y la frase de Camus es importante, porque Camus dice el cerebro, o sea, así como construye sus verdades, tiene siempre la posibilidad de construirlas o pensar en otra cosa. O sea, puedes. Sísifo creo que es un ejemplo, es un ensayo
muy interesante leer El mito de Sísifo de Camus. Es un ensayo que nos permitió también reflexionar sobre algunas cosas. Entonces, en un momento, comenzamos a construir, primero a develar cuál es el sistema de valoración adquirido, ¿no? ¿Por qué colocamos un muro acá, un punto acá, una ventana acá, un vano así? ¿Por qué comenzamos con la planta a proyectar? Entonces, nos comenzamos a deshacer conscientemente de varias cosas. La planta como espacio de certeza la comenzamos a poner de lado. Y eso lo contamos en el libro, en el texto que hay al inicio. Comenzamos a dar una serie de pautas de nuestro proceso y cómo nos fuimos colocando al costado ciertas situaciones o maneras de proyectar para justamente que pueda aparecer otra cosa, otro espacio, otro Que de trazo. alguna manera se han resumido al inicio en estos puntos que tú mencionabas, Rodo, que tiene que ver con el sujeto, ¿no? La valoración, el desplazamiento del sujeto, las circunstancias, que el proyecto es el proyecto y sus circunstancias, y tiene esta doble afectación permanente, la incertidumbre como variable que nos permite justamente introducir o abrazar un poco lo incierto y alejarnos de estas certezas para poder encontrar nuevas cosas. ¿Y qué otra cosa? Mostraste con el tema de la planta, es una manera de alejarnos de la certeza, ¿no? Y la decodificación ha entrado recientemente como una herramienta para permitirnos justamente otras posibilidades. Desde el entendimiento, creo que Ro lo ha dicho muy claro, que tiene que ver con que los edificios son libros abiertos, son espacios de conocimiento, y que justamente desde los edificios conviven y pueden aparecer otros muchos edificios latentes que nosotros somos capaces de decodificar mediante el dibujo, ¿no? Y que a partir del dibujo van apareciendo estas ideas que nos permiten ir trasladando nuevos proyectos y nuevos imaginarios. Ahora hay una, o sea, de hecho tenemos afinidad con algunas maneras de hacer las cosas, el material, nos gusta mucho el concreto y su posibilidad y flexibilidad. Cuando nosotros trazamos una línea, estamos trazando un muro. De repente todavía no comenzamos a hacer un proyecto con 5 puntos o una estructura isotrópica que nos permita ahí manejarnos. O sea, trazamos un muro, vemos el muro, y el muro, por ejemplo, un día estuvimos con Siriani en el Museo de Pachacama y él nos decía, y nosotros tratamos de explicarle el proyecto desde este trazo del muro, y Siriani, y nos pareció fascinante su interpretación, que nos decía, este muro quiere ser viga, no quiere ser muro, o sea, quiere desprenderse, y cuando le dimos la vuelta al proyecto, porque uno le da la vuelta al proyecto y el muro obviamente se convierte en una pieza que va más leve, se despega del suelo, nos decía, claro, esto quiere ser viga. En realidad, de hecho, van a haber proyectos hay proyectos que a veces aparecen como puntos de ruptura, que nos permiten abrir posibilidades. Hay algunos proyectos que en el libro, con Joso, me acuerdo que decíamos, este proyecto es casi un despliegue de conocimientos, porque ya habíamos adquirido algunos conocimientos de algunas estrategias que las estábamos comenzando a colocar en otros. Y habían otros que se ponían como puntos de quiebre, que nos abrían espacios. Por eso nos gustó la idea de hacer 40 y no colocar en los términos de la modernidad la casa paradigmática, donde el cliente tenía todo para darle al arquitecto, era el lugar adecuado, el presupuesto adecuado, todo ideal. Esa idea de lo ideal no nos interesa mucho, nos hemos alejado siempre de construir nuestra mirada desde ahí, o desde el espacio antagónico, del pensamiento antagónico, blanco, negro, etc. Entonces poner 40 casas justamente nos permitía ver, como dice Patti, una rendija en cada uno a veces. Habían otros que eran sí, proyectos que nos permitían rupturas y que nos abrían posibilidades. Estamos haciendo un proyecto ahora que nos está entusiasmando mucho porque creemos que es ese tipo de proyectos que abren situaciones. Y ahora estamos pensando este tema del origen, de si tú, con qué originas un proyecto y eso, qué tienes que hacer para que no se convierta en un objetivo, el proyecto en sí mismo, y convierta su lógica como un espacio cerrado, y cómo romper eso desde un proceso más corrosivo a tu propio proceso, ¿no? Entonces,
Creo que el libro un poco habla de eso, un poco entre líneas también, hay situaciones. Y sobre lo murario, en realidad, y cuando hablábamos de la condición muraria, era que hay muchos proyectos que si tú le sacaras todo al proyecto, solo quedaría este vestigio del muro que normalmente vemos sin coberturas en la arquitectura prehispánica, ¿no? La arquitectura del antiguo Perú, en la costa sobre todo, siempre la vemos desprovistas de sus techumbres, y que eso nos ha construido un imaginario. No es que ni sea correcto ni incorrecto, es un imaginario. ¿Qué es lo que hace la decodificación? Colocamos imaginarios arquitectónicos, no solamente desde como una idea de la arquitectura, sino arquitectónicos, como decisiones arquitectónicas, de cómo pones un muro al costado de una columna, o una losa que se parte, o conviertes la escala a un espacio intersticial, etcétera, etcétera. Entonces, de eso nos interesa, eso es lo que nos interesa develar cuando decodificamos. Y desde las abstracciones de los dibujos y la representación, como se ve, ¿no? Justo por ahí han surgido varias preguntas también relacionadas a lo que vienen explicando, ¿no? Las voy a mencionar por si tienen algo más que agregar al respecto. ¿Ustedes operan un proceso de construcción proyectual o deconstruyen el proceso mismo? ¿Se podría rastrear el proceso proyectual o hay evidencias operativas en cada proyecto? Si Ossa Cortegana no busca un estilo, ¿cómo podemos identificar su arquitectura? ¿Cuál o cuáles son los aportes de su trabajo para la arquitectura? No sé, no creo que nos sea un interés que se nos reconozca. Estoy respondiendo a la última pregunta, la anterior me la tienes que volver a hacer porque ya me la olvidé. Pero sí, de alguna manera creo que nunca ha sido un interés nuestro que se nos reconozca justamente por un estilo, por una manera de hacer. Yo creo que justamente todo lo que está diciendo Ro hace un rato es precisamente para intentar reinventarnos, reencontrarnos, permitirnos que aparezcan cosas que no somos capaces de imaginarnos desde un inicio. Y justamente siempre la primera imagen que se nos aparece de un proyecto o las primeras ideas que aparecen de un proyecto cuando estamos con Ro pensando un proyecto de cero, ¿no? al inicio, prácticamente siempre esas primeras imágenes las cuestionamos, las terminamos muchas veces desechando porque como dudamos de la primera imagen, dudamos de las imágenes predeterminadas que aparecen porque justamente queremos permitirnos que aparezcan otras. Entonces, ¿y cuáles son los aportes nuestros para la arquitectura? Yo creo que eso también es algo que no sé, no sé si nos corresponde a nosotros decir o evaluar, pero creo que si a mí me preguntas, lo que nos interesa justamente es que la reflexión arquitectónica esté presente en los proyectos y que sean las que originan el proyecto arquitectónico y las que permiten el proceso de aparición del proyecto. Si hay algo que a nosotros nos interesa, creo, como estudio y como docentes, es justamente ese diálogo entre la teoría y la práctica arquitectónica, entre la historia y la práctica arquitectónica, entre revalorar la disciplina y la complejidad que tiene la disciplina misma, la cantidad de variables que son relevantes para el proyecto y que necesitan y requieren de una reflexión bastante profunda, ¿no? Sí, por ejemplo, en una charla, Aldo Mantovani, amigo nuestro, decía que se debería hablar más de arquitectura, y yo, por ejemplo, coordino los talleres de proyectos en la Católica, y siempre hemos pensado que para un alumno que lleva taller de proyectos, su problema debe ser arquitectónico. O sea, la respuesta que él tiene para solucionar esa problemática que es compleja, que viene de desigualdades, una problemática política, social, económica, pero su respuesta tiene que ser, él tiene que problematizar eso de manera arquitectónica. Cuando comienza el espacio de la globalización, las culturas comienzan a construir actos de resistencia frente a esta globalización y a repensarse como tal, y a colocar sus, digamos, sus lugares más específicos, los que construyan su particularidad, como una reacción a ese acto de globalización.
las disciplinas cada vez están más interrelacionadas, lo cual no es que sean ni correcto ni incorrecto. Están más relacionadas. Y creo que justamente las disciplinas, en el caso de la arquitectura, siento yo, que los arquitectos estamos perdiendo nuestra especificidad. O sea, estar en una mesa con 5 personas, cada uno en una disciplina distinta, llámese sociólogos, psicólogos, politólogos, activadores culturales, etcétera, y tú arquitecto, y donde todos tengan la voluntad de cambiar una realidad a algún lado, tú como arquitecto, no, tu narrativa o tu voluntad, ok, va a ser como la de todos, pero tu especificidad, porque estás en esa mesa como arquitecto, mirada construida desde el aprendizaje o formación del proyecto, te hace un especialista también, ¿no? O sea, si bien nos manejamos entre la posibilidad de tener una experiencia diversa para la construcción de la realidad, los arquitectos somos los que podemos, nos interesan muchas cosas, porque hacer arquitectura tiene que ver con esa complejidad del ser humano, pero también nos tenemos que colocar en un espacio donde podamos tener una respuesta arquitectónica a una problemática, si para eso estamos sentados en esa mesa, ¿no? Por ejemplo, cuando citaba a Tábora y hablaba de la responsabilidad del arquitecto y cómo tu proyecto construido como un hecho físico y como dice Patti, que te afecta cotidianamente en el COVID, en la pandemia, se ha puesto en primer plano, ¿no? Cómo tener una vivienda ventilada, iluminada, por más pequeña, grande, mediana que sea, donde puedas tener cierto confort espacial, donde las cosas estén en un lugar donde puedas, donde haya una respuesta arquitectónica inteligente para la organización del espacio en los términos de Tábora, lo que dice, es algo con lo cual nos hemos confrontado. Y creo que esa especificidad disciplinar para esa decisión de cómo poner un muro, una columna, una losa, una vertical, una escala, cómo manejar eso, nos permite pensar en la disciplina todavía como un conocimiento que tiene que ver con una especificidad. Por eso decimos que se habla mucho de arquitectura, un curso de historia te habla de arquitectura, pero no te habla de lo arquitectónico, no te habla de cómo ese arquitecto, por eso los edificios que estudiamos con los alumnos son edificios que están en nuestra propia ciudad. O sea, que los alumnos pueden ir a ver, que los conocen, que los han visto, que pueden regresar. No queremos revalorar la posibilidad de que en el Perú siempre han habido mejores arquitectos y mejores edificios. O sea, no tenemos que construir la idea de que acá no hay absolutamente nada, que no se ha construido nada y que no tenemos nada de lo cual aprender. Creo que confrontarnos a los edificios que están en nuestras ciudades, en cualquier ciudad en la que ustedes estén, y en este caso nosotros decodificarlos, es develar decisiones arquitectónicas de esos arquitectos sin meternos en la cabeza del arquitecto para encontrar la idea, sino desde nuestro lugar, y construir nuevos imaginarios para la arquitectura que hacemos acá, para la arquitectura que enseñamos, etc. Entonces, creo que por ahí... Una manera de responder, un poco redondeando lo que has dicho, Rodo, responder esa pregunta del aporte, citar nosotros todos los ciclos empezamos la clase con una entrevista a Peter Eisman, en la cual él dice textualmente que a él solo le interesa la arquitectura que habla de arquitectura, ¿no? Y la hace en referencia a otras disciplinas, la pintura que habla de la pintura, y cuando se refiere que habla de arquitectura, está hablando de que responde, dialoga, se interrelaciona con la historia de la arquitectura, con otras arquitecturas, con el valor específico, intrínseco a nuestra disciplina misma. Entonces, cuando intentamos hacer un proyecto, cuando intentamos develar o decodificar un proyecto, justamente lo que intentamos es hablar desde lo arquitectónico para poder generar nuevas arquitecturas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que estaba mencionando. Cuando hablamos de un proyecto, nosotros ahora, como lo has visto, prácticamente no describimos un proyecto, no les contamos cuántos dormitorios tiene, por dónde uno ingresa, por dónde uno sale.
esa narrativa no nos es relevante en el proyecto. Lo que nos interesa justamente es desprender algunas ideas que nos permitan seguir proyectando o que nos permitan entender por qué suceden las cosas. Cuando uno dice que uno siente que se difumina la relación entre el interior o el exterior, por ejemplo, hay una operación consciente, arquitectónica, que genera esa situación, ¿no? No es una descripción simplemente, sino hay situaciones, gestos arquitectónicos que permiten que sucedan cosas, que se generen ciertas experiencias. Y creo que verbalizar a partir del dibujo ha sido una herramienta que para nosotros ha sido fundamental para poder ir develando esas ideas, ¿no? Pero, por último, a su vez, cuando decodificas eso, estás decodificando las circunstancias que hizo que ese arquitecto decidiera eso, estás decodificando la sociedad, estás decodificando el entorno, su ciudad, su clima, que es una decisión que está presente en lo arquitectónico. O sea, no hacemos arquitectura por el fetiche del valor arquitectónico. Del objeto arquitectónico como tal. No hablamos en términos del objeto. Decodificamos para extraer todo eso que estuvo ahí en los términos de Tábora, que dice sobre lo circunstancial, pero que ha sido, como dice Patti, una decisión arquitectónica, pero que ha resumido, sintetizado todo eso que lo enmarca. Cuando tú extraes eso, estás extrayendo todo. No solo estás extrayendo un punto, un muro, un elemento vaciado de significación. Y relacionado con eso que vienen diciendo, por ahí agradecen la presentación y comentan que la idea de codificación es muy interesante y qué tanto influye el emplazamiento en este proceso. Y si hablamos de zonas urbanas y rurales, ¿qué indicadores toman en cuenta para evaluar y decidir estas decodificaciones? Lo que pasa es que como yo creo que se resume un poco en esta idea de que la arquitectura es el proyecto de su circunstancia, ¿no? Entonces, al final, evidentemente el emplazamiento, el lugar donde se ubica, el entorno donde se ubica un proyecto, no solamente tiene una cantidad de variables que detonan el proyecto, que afectan el proyecto, sino que al mismo tiempo son afectadas por el proyecto mismo. Entonces, dependiendo un poco del lugar y de las variables que uno va interesándole del lugar donde se ubican, uno va generando diálogos, va respondiendo desde el proyecto, ya sea desde su escala, desde la forma, desde la relación con la mirada, desde si se abre o se cierra. Hay una serie de respuestas arquitectónicas que van en torno a la reflexión que ese lugar específico, ya sea urbano o ya sea un lugar de un paisaje más natural, en ese momento nos es relevante para el proyecto. Y también depende y está muy relacionado al clima, está relacionado al uso del proyecto, está relacionado a la materialidad que se va a usar, que también tiene un diálogo a veces muy directo con el lugar donde se ubica, o tiene que ver con la memoria, como decíamos hace un rato, si nos ubicamos en un espacio donde convives de manera cercana con preexistencias arquitectónicas de otro tipo, también van influyendo o afectando el proyecto. Entonces creo que para nosotros siempre es muy relevante la variable del lugar, ¿no? Por ejemplo, ahora hace tiempo ya estamos pensando esta idea de la arquitectura como representación, como una representación que tiene que ver con lo político, con la sociedad, con el ciudadano. O sea, la arquitectura, por ahí en una entrevista, no me acuerdo del personaje, bueno, ya, hablaba y decía que los edificios dicen cosas, ¿no? Y creo que Patti lo ha dicho, los edificios nos hablan. La representación, no como un dibujo, sino como la representación arquitectónica de un edificio, por ejemplo, de una institución, en este caso, por ejemplo, del Congreso de la República, ¿ya? Si tú vas al edificio del Congreso de la República ahora, es la representación de un edificio decimonónico, ecléctico, que en ese momento que se hizo era la representación de la idea de la república, la idea del poder democrático, etc. Pero eso ya para nosotros está vaciado de significación. Un edificio que represente ahora al ciudadano y que cómo haces una arquitectura que represente algo desde sus decisiones arquitectónicas y que coloque al ciudadano empoderado frente al poder, o un edificio de un ministerio que construye un espacio público para que el ciudadano no crea que el edificio no lo
resguarda como ciudadano. Entonces, muchas de las construcciones en nuestro país, como edificios que representan las instituciones que construyen la idea de la república, la democracia, la igualdad, son edificios vaciados de esas condiciones o de esos principios desde su arquitectura. Son edificios que lo primero que hacen es hacer casi como un embudo para decirle al ciudadano, señor, ¿a dónde va? ¿Qué está haciendo? Etcétera. Y no permitirle que se sienta ciudadano empoderado. Entonces, la representación no solamente como un dibujo que representa, sino como el edificio en su decisión arquitectónica que dialoga con su entorno, su espacio más cercano, su significación a nivel país, a nivel nación. Entonces creo que las decodificaciones nos están permitiendo tener una relectura de muchas arquitecturas, por lo menos de nuestra ciudad, por ahora, para construir esos imaginarios que nos van a decir muchas cosas más, y no solamente lo que vemos construido. Por ahí uno de los chicos del club dice felicitarlos y agradecerles por su gran exposición. Siempre es gratificante volver a escuchar a dos capos como ustedes. Esperamos poder tenerlos como profesores en nuestra universidad muy pronto. Y su pregunta es casi comentario. La casa es una idea, pero la ciudad es el cerebro. Actualmente se denota mucho que los arquitectos experimentan el quehacer arquitectónico en casas individuales, y eso genera que las ciudades crezcan dispersamente. En ese sentido, preguntarles, ¿por qué no proyectar tales viviendas por encima de las ciudades? ¿Alguna vez se han cuestionado en cómo será la vivienda dentro de 30, 50 o 100 años? ¿Tienen sus casas ese pensamiento futuro? Un abrazo. En realidad creo que Rodo al inicio de la conferencia habla un poco de justamente cómo la vivienda termina siendo esta particularidad que va generando la ciudad, ¿no? Y que la ciudad se va generando justamente a partir de la unidad de la vivienda de una ciudad como la nuestra, que crece de manera horizontal, y que ha sido justamente en base al sueño de la casa propia y al sueño de la vivienda. Ahora, ¿por qué proyectamos viviendas unifamiliares o por qué no proyectar viviendas? Digamos, siempre tenemos ese conflicto en un país en el que los concursos públicos de arquitectura nunca, o por lo menos desde que nosotros ejercemos la profesión, no ha promovido concursos abiertos de arquitectura porque no se podía. Entonces, digamos, la posibilidad de pensar la arquitectura para nosotros se daba desde el proyecto privado de vivienda unifamiliar, ¿no? Y ese es justamente nosotros lo que estamos tratando, intentando hacer en el libro, es justamente desposeer digamos, del formato o de la tipología de la vivienda unifamiliar, y tratar de extraer de ahí las ideas arquitectónicas que pueden estar en cualquier proyecto y en cualquier escala. En realidad, cualquier respuesta o cualquier indagación arquitectónica puede estar en cualquier proyecto, y todas estas variables van a ir alimentando la indagación proyectual. Ahora, ¿cómo nos imaginamos la vivienda en 40 o 50 años? Si puede estar por encima de las viviendas de las ciudades o no. Nosotros creo que como mencionaba Ross hace un rato, nosotros permanentemente pensamos la época, pero la época que vivimos, ¿no? La época en la que estamos operando y en la que estamos respondiendo. Entonces nos asistimos permanentemente de filósofos, pensadores, historiadores que están obviamente en relación al pasado y a la historia, pero que también dialogamos con personas que están pensando permanentemente en la relación de la época, ¿no? El mundo que vivimos, las interrelaciones entre las personas, las fronteras, la geografía, y en general todas esas situaciones van siendo las posibilidades de responder desde el proyecto, pero en el lugar, en el momento y en la época en que nos encontramos ahora. La verdad que en 50, 40 años no sé qué pasará. De repente Ross lo puede imaginar. No, porque, por ejemplo, cuando hablamos de que la casa es una idea, y a responder a eso, primero que la casa es el espacio que resguarda la tradición y esta institución de la familia, ¿no? Cuando uno dice, quien sea, desde cualquier persona en el lugar donde esté, que quiera tener una acción para hacer una primera posibilidad de tener una casa, ese imaginario que se constituye desde quiero mi casa, es un imaginario ideal,
O sea, hay un sueño y una idea de progreso, de futuro instalado. En ese sentido, nosotros respondemos a esos imaginarios que son totalmente válidos y ahí no hay punto de decir esto puedes o no puedes hacer. O sea, las estructuras de la familia, por lo menos en países como los nuestros, de la región, son estructuras conservadoras. O sea, no es que la casa como tal irrumpa como el espacio para romper esas relaciones familiares que quieres conservar, como jerarquía familiar, llámese papá, mamá, etcétera, ¿no? Sobre la cual vas a construir un espacio para tus hijos, para la familia, para que crezcan, para el entorno familiar. Entonces hay subyace una idea muy conservadora de la institución familia. Sobre eso, hacer arquitectura que nos permita rendijas y posibilidades. Ahora, por ejemplo, Federico Soriano dice que en este momento, para los arquitectos, el cliente es un arquitecto que es el primero que comienza la obra y el que nunca se va. Y es un arquitecto, ¿por qué? Porque está totalmente informado, porque antes de llamarte ya tiene todo un álbum de Pinterest, de imágenes de cómo quiere su edificio, su casa, su vivienda o lo que va a construir. Entonces, ese cliente que antes esperaba tus dibujos con ansia, ahora ya se adelanta y es un arquitecto más en la discusión. Y con ese arquitecto uno tiene que dialogar, con ese cliente, esa familia, esa comunidad que tiene su imaginario sobre lo que quiere ser. Entonces, pero no dialogar en términos de, dime lo que quieres o cómo lo quieres, dime tus deseos. Nosotros tratamos de plantear la discusión y la conversación con nuestros clientes a distintas escalas, desde los deseos, por eso hablamos del deseo, el deseo de la familia, el deseo, sobre todo en la casa, el imaginario de la casa. Y yo creo que ahora en pandemia, por ejemplo, al inicio se decía mucho que el ser humano iba a cambiar, que iba a haber una coinmunidad, Sloterdijk decía de la coinmunidad, pero pareciera, otros dicen, ya pensadores, que en realidad el ser humano no está en ese proceso. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, los arquitectos patriarcales todos ellos, verticales todos ellos, abogaban por un nuevo hombre al cual le tenías que hacer una máquina para vivir. Esa narrativa, totalmente eurocéntrica, es una narrativa que ya se ha desmontado y no tiene ninguna significación. Entonces, el ser humano va a ser en relación a su sociedad, en relación a su entorno, en relación a su familia, y la casa como idea, por eso el título del libro, responde a ello. Para nosotros responde a ello, y no hay una idea mejor que otra, simplemente son ideas que están enmarcadas en la ilusión y el deseo de construir un entorno que puede ser en ladera, que puede ser autoconstruido, que puede ser asistido por arquitectos, pero todos tienen el deseo y el ideal de que ese entorno construido los va a albergar a la familia. Y a la familia más numerosa y a la familia generacionalmente que se va acoplando, o a la familia mínima como proceso de esa institución que nuestra sociedad todavía la recoge en esos edificios. Entonces, para nosotros colocar 40 proyectos, como dice Patti, y no hablar en términos descriptivos, o sea, la palabra memoria descriptiva de verdad no nos interesa hablar Para el municipio. Eso es para el municipio, quizás, sí, quizás para que un funcionario vea que lo que pones está de acuerdo, pero más allá de eso no significa nada. O como hablar de un plano de ubicación, donde ubicas un proyecto, nos interesa más hablar de un plano de situación, donde hay una situación donde vas a compartir con tu proyecto algo que está ahí, que te precede, ¿no? Te precede a cualquier acto de poner un muro, una columna, una plataforma, etc. Por ahí, una de las últimas preguntas dice así: ¿cuán importante es el dibujo en el proceso de diseño arquitectónico? ¿Y qué consejo les daría a los estudiantes más jóvenes que se encierran únicamente en las herramientas digitales saltándose esos pasos?
Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de dibujo arquitectónico, no estamos hablando exclusivamente del dibujo a mano alzada, que es lo que entiendo de la pregunta, ¿no? Nosotros estamos hablando del soporte de la representación arquitectónica, la planta, los cortes, los alzados, la axonometría, la perspectiva, las herramientas que nos permiten representar la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido, hemos encontrado en el modelo digital la posibilidad también de explotar estos dibujos y de generar justamente nuevas posibilidades y nuevas miradas desde el proyecto a partir del dibujo. Todo lo que hemos mostrado hoy son modelos digitales. Todo lo que hemos mostrado nacen obviamente, de planimetrías clásicas representativas de la arquitectura, que nos han permitido construir los edificios, pero a la hora que los hemos reusado, una vez que el edificio está construido, que los hemos retomado para volverlos a leer, para decodificarlos, se han plegado en nuevos soportes que tienen que ver con el modelo digital en 3D y que nos ha permitido justamente extraer fragmentos, desdoblarlos, perspectivarlos, verlos en otros planos que normalmente uno no los ve, y en esas lecturas empezar también a abstraerlos. Y creo que justamente se llevó un poco, y lo he visto un poco en las preguntas también que han puesto por ahí, que se llevó un poco al límite el ciclo pasado al tener que hacer clases virtuales. Y nosotros, como venimos trabajando, y también lo contamos en el libro, y creo que Rodo lo ha mencionado ahora, nosotros trabajamos mucho desde el modelo desde siempre. En el taller, sobre todo en la oficina, nosotros trabajamos desde la maqueta. Hemos trabajado mucho, con muchas maquetas de trabajo, de manera compulsiva, maquetas de diferentes escalas, de diferentes fragmentos, de totalidades, de situaciones, y cuando nos vimos impedidos de trabajar con la maqueta física desde nuestra imposibilidad de estar juntos en la oficina y desde poder tener una crítica física en el taller, nos desplazamos también al modelo en 3 dimensiones como soporte también de especulación del proyecto, no como representación, porque a nosotros no nos interesa el modelo como la representación realista de algo, ¿no? Sino justamente como un espacio que nos permite indagar y que nos permita proyectar. El modelo es instrumento del proyecto. Y en ese sentido, tanto en el taller como en la oficina, creo que el modelo digital hoy día es una posibilidad también enorme de seguir proyectando. Pero de hecho no renuncias a hacer un dibujo a mano alzada, No, para nada. un cuaderno permanente, todo el día dibujando y de Claro, ahí claro. pasar un Y nivel. tampoco soltamos la maqueta física, ¿no? O No sea, hay, simplemente se incorpora una nueva herramienta. ahora, y eso marca una idea de no, o sea, la no renuncia o simplemente el ir acoplando un espacio contingente, en este caso por la pandemia, a una realidad del proyecto, es la manera como pensamos, en el sentido, no queremos jerarquizar una idea porque va a aparecer otra que le puede hacer diálogo y puede tener mejores argumentos para que aparezca y para que sobreviva hasta donde puede. No, nos alejamos un poco en ese sentido de algunas creencias, ¿no? No creemos en que esto sea mejor que... Nos alejamos más allá, nos alejamos del bien y el mal en relación a esta moralidad de la arquitectura. O sea, lo que aparece como posibilidad para pensar desde una línea a trazo, a mano alzada, un modelo digital accionado, casi como lo hacía Mata Clark, este artista, que diseccionaba los edificios para verlos de un lugar donde el arquitecto no había pensado que se miren. Eso es lo que hacemos con el modelo, que nos permite el modelo, o sea, que nos abre una posibilidad de ver un edificio de otra manera. Sí, precisamente como nos están comentando por ahí en el libro, leí una parte que decía que si bien la arquitectura es fija, los medios para llegar a ella siempre están en constante evolución, ¿no? Como es la representación. Ahora que existe la tecnología y cada vez se va reinventando y surgen nuevas herramientas para poder llegar a ella, pienso que es bastante útil hacer uso de las mismas y como mencionan ustedes, sin dejar de lado lo que es el dibujo y la maquetería, ¿no? O sea, siempre y Y cuando esas herramientas no te quiten libertad, ¿no? O sea, si uno, digamos, si el programa que uno utiliza y el conocimiento sobre ese programa
te empieza a limitar lo que puedes proyectar a partir de él, porque digamos, ese es tu tope. Si tú no sabes manejar el programa, llega un punto o tienes un límite en el conocimiento del programa, llega un punto en que el programa te domina o maneja, o le coloca un límite al proyecto, ¿no? Mientras no se constituya en una limitación, yo creo que justamente, y te dé libertad para proyectar, creo que cualquier herramienta es válida. Y por ahí una última pregunta dice, ¿cómo ha variado el planteamiento de desarrollo de un taller de diseño en este periodo de la pandemia? ¿Existen elementos que se han reencontrado o se han puesto en más valor como la relación con el entorno digital frente a lo tectónico? Creo que tiene que ver con lo que hemos dicho hace un ratito, ¿no? Nosotros ya veníamos trabajando el taller antes de pandemia con estas decodificaciones desde los modelos digitales, no como un modelo para representar un edificio como si lo fueras a vender en algún lado y que tienes que representarlo como un ideal para la venta, sino la representación como la posibilidad de que el edificio dice cosas que no podría decir si no fuera con ese soporte, ¿no? Las decodificaciones le hemos venido trabajando prepandemia. Lo que ha cambiado es, y ha cambiado existencialmente para muchos la manera de la enseñanza del proyecto, ¿no? Enseñar el proyecto desde un modelo digital y nos ha quitado, ¿sabes qué ha quitado? Cuando tú haces una maqueta, en plan, no representación, sino en el plan del proceso, hay un espacio cuando la haces que tienes 4 cartones al costado que como están cortados como restos, lo colocas en la maqueta y esa acción que es totalmente intuitiva y no necesariamente tan cognitiva, y hace que aparezca algo en tu maqueta, o le das la vuelta a tu maqueta y te das cuenta que así se ve mejor y que por ahí vuelves a arrancar otro proyecto, eso no te lo puede dar el modelo, porque el modelo es una acción de cognición, o sea, cognitivo y después una representación en lo digital. Por lo menos hasta ahora. Entonces, ese espacio existencial de la aparición del modelo está repensando mucho la enseñanza del proyecto, creo yo. O sea, el modelo ha venido digital para quedarse, pero para no quedar, justamente lo que ha cambiado es que ya no es solamente una representación de un render, que es lo que nosotros no hacemos, o sea, claro, nunca hemos hecho render. El modelo ha venido para quedarse, para instalarse dentro del proceso más abierto, incierto y posible, digamos, contingente, en el proceso de diseño, tanto de un alumno como en este caso nuestro como oficina. Ese es un cambio importante que hay que comenzar a pensar, a ver a dónde nos lleva y cómo lo... También creo que uno de los beneficios del modelo que hemos visto en el proyecto, en el taller de proyectos, tiene que ver justamente con el tiempo que implica la elaboración de una serie de maquetas de indagación, que lo que te lleva a hacerlas físicamente te toma muchísimo más tiempo que poder elaborar una serie de modelos de manera más rápida y precisa desde el modelo digital. Entonces nos ha permitido también tener un despliegue, lo que antes hacíamos en 1 o en 2 fragmentos, para ir generando el proyecto, ahora podemos tener 20 o 30, ¿no? En el mismo lapso de tiempo. Entonces creo que también estar abiertos a incorporar esas situaciones creo que nos permiten también encontrar nuevas cosas, y creo que el taller se ha enriquecido también por el uso del modelo, ¿no? Y bueno, una vez más agradecerles por haber compartido ese tiempo, este espacio, ha sido bastante interesante. Todos están muy contentos y agradecidos también. Y bueno, por ahí preguntaron dónde podrían adquirir su libro. El libro está, creo que en Arcadia. Arcadia. Arcadia es el que lo está distribuyendo. Tengo uno. Sí, bueno. ¿Es este? Sí, lo distribuí Arcadia, también habían en el Virrey unos cuantos, pero Arcadia tiene también entrega, o sea, compra por internet, creo que es una manera sencilla hoy día de comprar. Por último, en realidad es un libro que teníamos muchas ganas de hacerlo porque teníamos ganas que lo tengan nuestros alumnos y en general los alumnos. Es un libro que hemos cuidado para que justamente tenga un precio accesible, ¿no? Accesible, que pueda ser un libro que
que te permita en algún momento establecer un diálogo con algunas decisiones arquitectónicas de ahí, y que puedas revisarlo y que uno pueda releerlo y pueda dialogar con Álvaro Siza, con Baraco, con Palasma, que están por ahí flotando en nuestro libro, y que los dibujos justamente lo que sí queríamos hacer era que el libro necesita de tu atención. El libro, mirarlo de manera rápida, te va a decir una cosa, pero necesita de tu atención para encontrar y entender el proyecto desde estas representaciones de la planta, la sección, las axonometrías y las extracciones, ¿no? Qué bueno que lo tengas. Sí, bueno, esperamos vernos presencialmente ya en poco Sí, nos tiempo, encantaría ojalá. ir. Estaba Están invitados. Ajá. planeado con Humberto ir y estar con ustedes justamente para hablar del libro, y qué bueno que hemos podido hacer esta entrevista, la estamos esperando hace tiempo, ¿no? Y muchísimas gracias por invitarnos, por la paciencia de escucharnos y por el interés. Gracias. Gracias a ustedes. Y ya Chao. nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.